antes de Karl Marx, imperaba en la ciencia la interpretación idealista de la historia. La creación de la teoría del materialismo histórico está vinculada al descubrimiento más grande hecho por Marx en cuanto a la interpretación de la historia y de los sucesos históricos. Así como Darwin trabaja en la ley de la evolución del mundo orgánico, Marx se asoma a una nueva concepción de la ley de la evolución de la historia humana, afirmando que el hecho tan sencillo, pero oculto hasta entonces bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse, lo que asegura su propia reproducción como especie, como prioritario antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Y por ello, la producción de los medios materiales inmediatos de vida, por consiguiente, la correspondiente fase de la evolución económica de un pueblo o de una época, son la base sobre la que se han desarrollado las instituciones estatales, las concepciones jurídicas, el arte y también las ideas religiosas de los hombres, con arreglo a la que por tanto deben explicarse y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. El materialismo histórico ve en el desarrollo de los modos de producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de los hombres, la fuerza principal que determina toda su vida social, condicionando también la transición de un régimen social a otro, de un modo de producción a otro. Sin producir bienes materiales, que garanticen la reproducción de la especie, no puede existir ninguna sociedad. El hombre, con la ayuda de los instrumentos de trabajo, de la técnica, en el proceso de producción, influye sobre la naturaleza, obteniendo lo necesario para subsistir. El progreso de la sociedad depende del perfeccionamiento del proceso de evolución de la producción material. La historia de la sociedad humana comienza desde el momento en que el hombre se eleva hasta el uso de implementos, convirtiéndose en un animal que produce instrumentos. El palabras de Marx. El aumento del dominio que el hombre ejerce sobre la naturaleza, halla su expresión en la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad. Y con la evolución de estas, cambia también el otro aspecto necesario de la producción material, las relaciones de los hombres en el proceso de la producción, las que Marx denomina las relaciones de producción, y que cambian el régimen económico-social existente. El cambio de los modos de producción 0N, el régimen de comunismo primitivo, el régimen esclavista, el feudal, el capitalista, el socialista, son, ante todo, la sustitución de unas relaciones de producción por otras más progresistas. Este cambio es siempre la consecuencia, necesaria y sujeta a leyes, de la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad. El afianzamiento de las nuevas relaciones de producción suele tener lugar con el derrocamiento por medio de una revolución de las viejas relaciones de producción. Los méritos más grandes de la teoría del materialismo histórico de Marx radican, por consiguiente, en haber puesto ante todo su atención en las condiciones objetivas de la producción material, en las leyes económicas que rigen la vida de la sociedad y que son el fundamento de toda la actividad histórica de los hombres. La teoría de Marx busca que el caos y la arbitrariedad que imperaban en las teorías sobre la historia y sobre la política den paso a una teoría científica, asombrosamente compleja y armónica, que revela cómo de un sistema de vida social, al crecer las fuerzas productivas, se desarrolla otro más alto, como de la servidumbre de la griega, por ejemplo, nace el capitalismo. Descubrir en la producción material el verdadero fundamento de toda la vida y de la evolución de la sociedad, permitió comprender por vez primera el gran papel creador que las masas populares y trabajadoras desempeñan en la historia. La historia de la evolución social fue comprendida por primera vez como la historia de los propios productores de bienes materiales, la historia de las masas trabajadoras, que son el factor fundamental del proceso de producción y las que llevan a cabo la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de la sociedad. Esto quiere decir que la ciencia histórica, si pretende ser una verdadera ciencia, no debe seguir reduciendo la historia del desarrollo social a los actos de los reyes y de los caudillos militares, a los actos de los conquistadores, sino que debe ocuparse, ante todo, de la historia de los productores de los bienes materiales, de la historia de las masas trabajadoras, de la historia de los pueblos.
En dependencia del modo de producción existente, de la existencia material de la sociedad, se estructura también un determinado carácter histórico de todo el régimen social, de las instituciones políticas, la manera de pensar de los hombres, sus concepciones, ideas y teorías. La existencia social determina la conciencia social. No es posible comprender correctamente la esencia de las instituciones políticas, de las ideas y teorías, si se pierde de vista la base material de su origen, la estructura económica de la vida de la sociedad. No se puede comprender por qué en una época determinada nacen unas instituciones e ideas, y otras en distinta época, si se toman como punto de partida las propias instituciones e ideas y no el modo de producción. Por ejemplo, las formas de la explotación durante el modo de producción esclavista, el feudal y el capitalista, siempre dependieron de la división de la sociedad en clases, esclavistas y esclavos, feudales y siervos, burgueses y proletarios. También las formas de la conciencia social, las concepciones políticas, la filosofía, la ciencia, la religión, etc., dependen siempre, en última instancia, de las relaciones de producción imperantes entre los hombres, formas que cambian radicalmente al cambiar el modo de producción, al cambiar el régimen económico. Al explicar el origen y la dependencia de las instituciones políticas, ideas y teorías respecto del modo de producción, la teoría del materialismo histórico no niega, ni mucho menos, la importancia de las primeras en la vida de la sociedad. Al contrario, el materialismo histórico subraya su enorme papel social. Una vez que emergen, las instituciones e ideas políticas y sociales se convierten en una fuerza que influye sobre las propias condiciones que las habían engendrado. Actúan como fuerzas reaccionarias al servicio de los sectores y clases atrasados de la sociedad, frenan el desarrollo social, o bien, sirviendo a las clases avanzadas y revolucionarias, impulsan ese desarrollo. El materialismo y el historicismo consecuentes están íntima e indisolublemente unidos en la teoría del materialismo histórico. Por eso, precisamente, con la emergencia de la teoría del materialismo histórico, la ciencia social se ha convertido por vez primera en la auténtica ciencia sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana.